los tips extra largos, ¿sí? Son los tips que vienen en estos racks, son mucho más largos. Se utilizan la pipeta de 200, ¿sí? Y la idea de esos tips es meterse en los tubos de las muestras sin tocar las paredes del tubo ni el cepillo. Entonces vamos a ir tomando la muestra y vamos a ir sembrándola una a una en las posiciones de la placa, ¿sí? Una vez que colocamos la muestra en la placa, el segundo paso que deberíamos hacer, ¿sí? Es el de colocar la sonda, ¿sí? La sonda, como les dije, se prepara con la sonda y el diluyente, ¿sí? Que vamos a colocar en este tubo Falcon, y a cada una de las muestras, de las posiciones que pusimos aquí en esta placa, le vamos a agregar la sonda. Eso lo vamos a colocar en la placa, vamos a llevarlo al agitador, vamos a ver que se produce un viraje de color, ¿sí? Y luego lo colocaremos en el hibridizador, ¿sí? Que ya va a estar a temperatura, ¿sí? Y ahí colocaremos la placa donde tenemos la muestra y la sonda, ¿sí? Una vez que termina de hibridizar, donde formaríamos los híbridos de ADN, genoma viral, RNA de nuestra sonda, lo que se va a hacer es la migración de las muestras a la placa de captura, ¿sí? Para ello, lo recomendable es usar la pipeta multicanal, ¿sí? Con los tips sin filtro e ir migrando, ¿sí? Uno a uno todas las filas. Cuando tengo en esta placa toda la extravasación, ¿sí? del contenido de la placa de hibridización, pasamos a la placa de captura y ya tenemos todo el líquido aquí, podemos migrar la tapa, ¿sí? A esta placa, y acá lo que vamos a ponerlo es en el agitador nuevamente para favorecer la interacción entre los anticuerpos que están en el fondo del well con los híbridos ADN-RNA, ¿sí? Una vez que terminamos ese periodo de incubación, lo que se hace es el descarte, ¿sí? Con los golpes, el descarte con los golpes, y a esto lo que le voy a agregar es el reactivo de desnaturalización 1, ¿sí? Que obviamente lo puedo utilizar en el reservorio, ¿sí? Agrego directamente de la botellita, ¿sí? Y con la multicanal siembro los wells donde tenía muestra. Luego, esto sí va al lavador de placas, ¿sí? Donde selecciono la cantidad de filas que quiero lavar, lavo, y cuando se termina de hacer el lavado, ahí lo que coloco, ¿sí? Es el reactivo de detección 2, que también puedo usar el reservorio, la multicanal. Aquí recomiendo ponerlo lo más rápido posible y estar lo más protegidos de la luz posible, ya que es un reactivo fotosensible, ¿sí? Y una vez que termino de colocar este reactivo 2, tengo que dejar una incubación que la puedo dejar dentro, como les había comentado, dentro del luminómetro de esta forma, o dentro del luminómetro directamente en la posición donde va a leer la placa. Ahí está. Y luego hacemos la lectura con la PC y estaríamos listos.